caras conocidas. Es un placer darles la bienvenida en esta mañana, por lo menos acá en Buenos Aires, muy soleada, muy agradable, y de alguna manera sosteniendo estas conversaciones ampliadas que hemos iniciado hace algunos encuentros. Este es el tercer encuentro en el marco de este conversatorio, Generación Única y Derechos en Tiempos de Pandemia. Como saben, vamos a estar juntos 1 hora y media. Aquellos que se han inscrito hoy están en esta conversación ampliada, como me gusta decir a mí. Soy, para los que no me conocen, María Teresa Lugo. Estoy en este momento, voy a ser la moderadora de este evento, y quiero contarles que en este conversatorio voy a tener el placer y el gusto de estar conversando con 4 colegas muy apreciados, muy queridos, y que van a estar acompañando el debate acerca de lo que es la inteligencia artificial, Big Data, todo lo que hace a la tecnología y a los derechos, y que hoy se ha puesto en evidencia en relación con la pandemia, pero que si ustedes miran un poquito para atrás, estos son debates que se vienen llevando adelante hace bastante tiempo. Hoy son un tema urgente, podríamos decir. Quiero también comentarles que este debate se va a llevar adelante desde el espacio de Generación Única que lidera UNICEF Argentina, del cual soy la coordinadora del secretariado local de esta gran iniciativa Generación Única. También quiero decirles que las preguntas, como es habitual, las van a ir llevando adelante, o los comentarios, porque esta es una conversación entre colegas, las van a llevar adelante a través del chat que tienen disponible. Así que vamos a dar comienzo, y quiero empezar, en primer lugar, contándoles que tenemos colegas, compañeros y compañeras de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de España, de Guatemala, de Paraguay, Perú y Uruguay, y supongo que me estoy olvidando de algún otro país. Y de Argentina, saludar especialmente a los colegas de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Santa Fe, de San Luis, de Córdoba, de Misiones, de Mendoza, de La Rioja, Jujuy, y supongo que algunos más que se van a ir también presentando en el chat. Así que darles esa bienvenida, y fundamentalmente quería empezar, antes de presentar a Ornella Lotito de UNICEF Argentina, con esta frase de este filósofo coreano que hoy está tan en boga, diríamos, Byung-Chul Han, que dice: la pandemia no es solo un problema médico, sino social. Y desde este marco voy a darle la palabra a Ornella, presentándola, ya que Ornella es socióloga y profesora de sociología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra cursando la maestría en educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido becaria del Centro Cultural de la Cooperación en el área de educación, y entre 2012 y 2018 fue investigadora de la Universidad Pedagógica en el proyecto Desigualdades Sociales, Territoriales y Educación Básica en la Argentina. Ha trabajado Ornella en diferentes entidades y proyectos educativos. Solo voy a nombrar algunos: la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina de Presidencia de la Nación, ha trabajado en el programa Conectar Igualdad, y participó del programa de investigación de TIC y Educación Básica, desarrollado por UNICEF Argentina y la OEI, y desde 2016 forma parte del equipo de educación de UNICEF. Actualmente es oficial del área y coordina el proyecto Secundarias Rurales Mediadas por Tecnología. Bueno, es un gusto, Ornella, que hoy compartas con nosotros en esta conversación, así que te doy la palabra. Hola Tere, hola a todos y todas, muchas gracias
Es una alegría realmente estar acá, encontrarnos con todos y cada uno de ustedes a través de este conversatorio, el tercero, como decía Tere, que se realiza y que se ha constituido como un espacio interesante para conversar entre colegas acerca de los desafíos que nos presenta esta pandemia en términos de derechos y teniendo en foco a los adolescentes. Como saben y como comentaba Teresa recién, Generación Única es una iniciativa que impulsamos desde UNICEF, que tiene un alcance a nivel global y internacionalmente es conocida como Generation Unlimited, pero aquí en la Argentina el capítulo local lo hemos llamado Generación Única. Una iniciativa multisectorial que lo que se plantea es poner en agenda los desafíos que enfrentan en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible los adolescentes, que hoy representan el 25% de la población. Son, como decimos, el 25% de la población actual, pero el 100% del futuro, y entonces esta iniciativa lo que busca es poner en agenda estos desafíos, entre ellos aquellos que tienen que ver con la finalización del nivel secundario, con la participación plena y activa como ciudadanos en el diseño de políticas públicas que los tienen como protagonistas, y a su vez en la posibilidad de acceder en un futuro cercano a un empleo digno. Acá en el capítulo local de Generación Única estamos conformando esta plataforma multisectorial junto con un conjunto de organizaciones, empresas, academia, representantes de la sociedad civil, esta plataforma para impulsar conjuntamente la agenda que pone de relieve los desafíos que enfrentan los adolescentes y trabajar junto con los gobiernos nacionales y provinciales en poder avanzar en el cumplimiento de ellos. Toda la iniciativa Generación Única se encuentra actualmente trabajando con el Ministerio de Educación en buscar soluciones concretas a los diferentes cuellos de botella para lograr alcanzar esta agenda de integración de tecnologías, ¿no? Y en esta agenda es fundamental poder convocar a diferentes especialistas como los que tenemos hoy, a los que agradecemos mucho su participación, a Francisco Tamarit, a Fernando Chapachnik y a Tomás Balmaceda, que se suman hoy a esta conversación fundamental, que creemos una gran oportunidad para poder escucharlos y conversar sobre los desafíos que el uso de las tecnologías, el Big Data, la inteligencia artificial nos presentan en este contexto. Simplemente, antes de dar lugar al conversatorio, que va a ser muy interesante, compartir algunos datos que hemos recabado desde UNICEF en el marco de una encuesta que se hizo durante el 8 y el 15 de abril para poder tomar las percepciones de los hogares y de los adolescentes en torno a la pandemia. Cora compartió en los conversatorios anteriores acerca de esta encuesta y los resultados fueron compartidos también en el marco del Consejo Federal de Educación con todos los ministros de Educación. Algunos datos para poner sobre la mesa y también en conversación es que de los adolescentes consultados, más del 90%, y esto es un dato muy alentador, continúa con sus actividades escolares. 8 de cada 10 tienen actividades escolares todos los días, y el 75% mantiene contacto con los docentes. Sabemos que son datos que nos presentan un escenario positivo, pero que aún nos encontramos ante grandes desafíos, ¿no? 18% de los chicos y chicas, de los adolescentes entre 13 y 17 años, manifiestan no tener acceso a Internet para realizar las tareas escolares, y un 37% no tienen acceso a un dispositivo tecnológico. No obstante, de todo este universo de chicos que hemos logrado consultar, uno de los datos que también son interesantes para tener en cuenta en esta conversación es que el 76% de los chicos y chicas, de los adolescentes, manifiesta estar más expuestos a las pantallas, ¿no? Que en este contexto se han encontrado más expuestos a las pantallas, están con los celulares, con las computadoras, y sin dudas es un dato que nos aporta esta conversación y que esperamos que sin dudas tengan a mano y para cuando gusten los resultados de la encuesta de UNICEF, que están en la página, ahora si quieren lo comparto en el chat, y que bueno, y que sea súper interesante esta conversación. Les agradezco mucho a todos y todas, y muchas gracias en nombre de UNICEF. Gracias, Orne. Yo voy a aprovechar para pedirles a los ponentes que hablen un poco más lento,
por los problemas de conectividad de muchos de los colegas, y sugiero que aquellos que están teniendo dificultad saquen su cámara. Es una manera casera de mejorar un poquito el ancho de banda. Bueno, gracias Orne, súper interesante, creo que esto nos da un contexto para esta conversación muy potente. Le hemos puesto nuevos escenarios educativos post pandemia desde UNICEF, Big Data, inteligencia artificial y toma de decisiones, para poder imaginar, lo cual no es sencillo, evidentemente, cómo serían estos próximos escenarios educativos, qué acciones se pueden implementar, cuáles son los desafíos para el Big Data y la inteligencia artificial en el contexto emergente. Y voy a aprovechar para darle la palabra a Fernando Japagnik. Fernando, que nos acompaña ya hace bastante tiempo, tanto desde UNICEF como desde otros espacios. Fernando es un colega estaba buscando una palabra seria para generar, para no decir muy capo, pero para mí es un gran colega y un gran amigo que nos va a compartir algunos de estos desafíos. Fernando es doctor en Ciencias de la Computación y profesor adjunto del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y coordina el programa Vocaciones en TIC de la Fundación Manuel Sadowski. Fernando, ¿cómo podemos comenzar esta conversación sobre estos temas tan relevantes en función de los próximos escenarios educativos? ¿Y qué te genera el debate actual en relación con la inteligencia artificial, Big Data y todo el tema de las aplicaciones? Bueno, gracias Tere por la presentación tan afectuosa. Eh, a eso habla mal de tu rigurosidad a la hora de evaluar a los colegas, De los pero habla bien de invitados. tu... Bueno, y gracias a los amigos y las amigas de UNICEF con quienes trabajamos hace rato por la invitación para compartir este espacio, y a un montón de colegas que veo, algunos digamos como oradores y otros en el auditorio, colegas queridos con los que hemos trabajado y seguimos trabajando en un montón de proyectos valiosos. A la presentación de Tere le voy a agregar un detalle que no deja de ser un detalle, pero no es menor en estos tiempos. Soy parte del comité científico que asesora al Estado argentino con el esfuerzo alrededor de la aplicación Cuidar. ¿Está bien? Así que me toca un rol de relativa cercanía, no diría desde la trinchera, porque en la trinchera están los médicos, los bomberos, la gente que está en la calle, pero sí de cierta cercanía al manejo de la pandemia. No voy a hablar de la aplicación Cuidar, porque no es el tema, quédense tranquilos, que no fría a nadie, no hay aplicación más transparente en el universo universal, no hay mejor aplicación que esta. En esta semana vamos a publicar el código fuente, así un montón de gente entiende la magnífica oportunidad que perdió de quedarse callada, y se dedican a cosas realmente importantes. Eso sin desmerecer las preocupaciones genuinas de algunos actores por la privacidad, que me parecen muy válidas. Eso no lo estoy desmereciendo. Estoy hablando de otros actores con opiniones intencionadas. A ver, pero si tengo que llevar la discusión al escenario educativo, me gustaría... No puedo evitar de hablar de abordarlo desde un plano más general. Lo primero que me gustaría decir es que si alguien en este momento no tiene miedo, no está entendiendo lo que está pasando. Realmente no estamos teniendo una magnitud de la situación, de la gravedad de lo que está pasando a nivel planetario, con una enfermedad para la cual no hay cura. Es una enfermedad con altas tasas de letalidad y para la cual no hay cura. Así que si no tenemos miedo, realmente no estamos entendiendo la magnitud del problema. Si no entendemos que los países que dicen que le está yendo bien en este momento, como algunos países europeos, tienen una guerra de Malvinas por semana.
¿no? Nuestro país pasó por una tragedia en la que se murieron 600 argentinos en el campo de batalla y unos 200 y pico más luego por una depresión a lo largo de los años. Esa es básicamente la cantidad de gente que se muere en España, en Italia, por semana, ahora que les está yendo bien, ¿no? Los países que dicen que les está yendo bien tienen una guerra de Malvinas por semana, ¿está bien? Y algunos en un tiempo van a decir que les va a ir mejor porque tienen una guerra de Malvinas cada 15 días, ¿no? 2 guerras de Malvinas por mes, o sea, es un disparate de grave. Y ahí yo pienso, vengo de una familia de médicos y mi papá, desde que esto empezó, utiliza la metáfora de la guerra, ¿no? Él dice que cuando hay una guerra y hay un bombardeo, nadie se cuestiona si tiene que quedarse encerrado o no, entendiendo todo lo grave que es quedarse encerrado, pero es peor salir a la calle. Y para llevarlo levemente al escenario educativo, pienso en, déjenme ser un poco catastrófico, pero un poco dramático, pero me parece que la situación lo amerita. Hoy me levanté pensando en Ana Frank, ¿no? La preocupación de Ana Frank no era si se iba a perder un año de escuela, era si iba a sobrevivir, ¿no? Acá sabemos que los jóvenes son más resistentes a la enfermedad, entonces déjenme traducirlo. La principal preocupación de los jóvenes no debería ser si su escolaridad se va a demorar un año, un poquito más o un poquito menos. Debería ser a cuántos entierros, ni siquiera es a cuántos entierros van a poder asistir, a cuántos entierros van a poder no asistir, no sé ni cómo decirlo, porque en esta situación de porquería que nos toca vivir ni siquiera podemos ir a los entierros. No sé si les ha tocado algún fallecimiento cerca, espero que no, pero es muy dramática la situación. Entonces, lo primero que me gustaría decir, me parece que el marco en el que tenemos que pensar la educación post pandemia, que tiene que haber gente para educar y tiene que, ojalá que haya la mayor cantidad de gente que no haya pasado por la experiencia traumática de haber perdido un familiar, un ser querido, y ni hablar de haberse enterado que cierto contacto irresponsable de su parte sirvió para que de manera asintomática contagiase a un ser querido, que sí era más vulnerable. Entonces me parece que lo que tenemos que entender es que esa tiene que ser la principal prioridad por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Me parece que si no ponemos el acento ahí, no estamos analizando la situación real, estamos analizando una fantasía, que no es la realidad. Eso es lo primero que me gustaría charlar con ustedes. Después, por ahí me gustaría compartir una preocupación. A ver, yo dejaría un poquito de lado la inteligencia artificial, que está como muy sobrevalorada. Espero, Pancho, no estarte tirando tierra. En todo caso, si vos le ves más valor, ahora nos lo contarás, pero me parece que la inteligencia artificial, no sé si nos va a aportar mucho, pero sí estamos teniendo necesidad, y este me parece que es un punto interesante, de obtener información para gestionar la crisis. Y me parece que eso es algo sobre lo que todos tendríamos que empezar a preguntarnos, y es cómo encontrar ese balance entre la información necesaria para gestionar la crisis y la privacidad, ¿no? Yo creo que existen buenos balances para eso, pero nos va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo construirlos, y acá estamos con el reloj y es uno de los desafíos que tenemos como sociedad. Les voy a contar un ejemplo. Hoy hablaba con una autoridad sanitaria de un distrito importante y me contaba una preocupación muy genuina. Me decía, mirá, si yo tengo un equipo de testeo rápido, como un SWAT de testeo. Entonces, cuando yo tengo un foco de la enfermedad, mando mi equipo de SWAT ahí, pero yo sé que la gente se mueve. Entonces me gustaría saber a qué otro lugar estuvieron yendo
los habitantes de ese lugar para mandar ayuda, digamos, para mandar mi equipo SWAT sanitario, ¿no? Es súper genuina la preocupación, ¿no? Digamos, no solo porque se trata de mandarle ayuda a quienes lo necesitan, sino para detectar rápido a esos pacientes, o digamos, a esos ciudadanos y ciudadanas infectados que no lo saben, para atenderlos antes a ellos, para evitar contagios. Es súper genuino. Bueno, no tengo una forma rápida de hacer eso, ¿no? Eh, no hay un mecanismo sencillo para hacer eso. Y entonces la charla giraba alrededor de si había alguna manera de utilizar la tecnología para eso. Entonces ahí me parece que aparece una, un desafío interesante para pensar, que es, eh, a nosotros nos gustaría que por un lado se pueda actuar rápidamente, pero a veces no somos conscientes de la necesidad de información necesaria para actuar rápidamente, ¿no? O sea, es muy difícil tomar decisiones sin información. Entiendo que eso puede ser algo difícil de transmitirle a gran parte de la población que nunca se vio en la necesidad de tomar decisiones de escala, y que por ahí no terminan de visualizarlo, ¿no es cierto? Pero hay a veces la necesidad de tomar decisiones basadas en información, y hay una dificultad para recolectar esa información. Y me parece que uno de los escenarios que nosotros vamos a tener que enfrentar es algún tipo de vuelta a la normalidad, que yo avisoro de acá a varios meses, con suerte, porque como les decía antes, lo importante es llegar vivos y sanos, eh, y que para ese momento donde queramos tener como un control fino, vamos a poder tener que reaccionar rápidamente, ¿no? Y reaccionar rápidamente significa poder entender, por ejemplo, que si yo vivo en determinada zona y en esa zona apareció un brote, de repente por ahí no, de la noche a la mañana me voy a enterar que no tengo que ir a trabajar, porque en mi zona tenemos que quedarnos quietos para impedir la progresión del virus, y por supuesto tenemos que encontrar los mecanismos para que el no ir a trabajar de toda esa gente no impacte en una vulneración de derechos, no impacte en la imposibilidad de la subsistencia, que no los despidan en sus trabajos. La sociedad tiene enormes desafíos, hay que arbitrar un montón de mecanismos, o sea, nada de lo que aparece ahí es fácil. eh, el escenario de no hacer todo eso es mucho peor, es mucho peor. Esta es una enfermedad que hasta que no la podemos controlar es escurridiza, se contagia, y el escenario de no hacer eso es muchísimo peor, pero digamos, parte de los desafíos tienen que ver con cómo le aseguramos a esas personas, primero cómo les comunicamos de la manera lo más humana, lo más amable posible, que es necesario su colaboración, y que en este momento tiene que ver con, por ejemplo, no poder ir a su trabajo, o no poder, o tener que cuarentenarse, porque tenemos información que indica que en este momento es necesario que así suceda. Cómo se lo comunicamos de la manera lo más humana posible, cómo les brindamos asistencia para que no tengan ningún tipo de padecimiento, o para tratar de reducir eso al mínimo posible. Y la otra pregunta, que se acerca más al tema que nos convoca hoy, es cómo obtenemos la información de la manera más respetuosa posible, más anónima posible, y déjenme decirlo, más masiva posible, porque necesitamos mucha y buena información eh, para poder tomar esas decisiones con un nivel pequeño de control. Solo para que se den una idea,
ayer corro el riesgo, cuando uno usa una anécdota, corre el riesgo de que luego el debate se centre en esa anécdota y que no se entienda que es ilustrativa. Así que acompáñenme, ayúdenme a que sea ilustrativa y no nos quedemos en el punto. Y acompáñenme si por ahí no estoy eligiendo, ayúdenme si por ahí la anécdota que estoy eligiendo para ilustrar el punto no es la mejor. Pero ayer me hablaban, alguien me decía, mirá, tengo una amiga que hace distribución a domicilio de, ni voy a decir, unos productos absolutamente no de primer orden, para nada de primera necesidad. Y entonces lo que me decía esta persona, pero ¿cómo puede ser que tenga permiso si estos productos no son para nada de primera necesidad? Y lo que yo trataba de explicarle es que es muy difícil, o sea, tener información precisa de cuando una persona hace distribución de productos, qué tipo de productos hace, ¿no? Dejemos de lado, hay otro argumento, que es facilitar el comercio, dejémoslo de lado. Supongamos por un momento que quisiésemos que quienes distribuyen productos absolutamente supernumerarios, absolutamente no imprescindibles, supongamos que quisiésemos que esos productos no se pudiesen distribuir. Bueno, es muy difícil recolectar con ese nivel de granularidad la información, ¿no? Pedirle a alguien que describa, tener una taxonomía suficientemente fina como para que permita tener esa información y procesarla. Siento que no estoy logrando transmitir con cabal contundencia la dificultad de la tarea, y veo las caras de algunos colegas que sé que estuvieron en algún momento cercanos al procesamiento de información, que se pueden imaginar lo que eso significa, y otros que por ahí están más lejos que por ahí no lo pueden ver. Y entiendo que esa es parte de la dificultad. Y entonces por ahí tenemos una dificultad que tiene que ver con el valor de la palabra de los expertos, ¿no? Me cuesta pedirle a la sociedad que confíen en nuestra palabra como expertos cuando vivimos en un momento en el que se cuestionan las vacunas, ¿no? No se puede, digamos, se cuestiona hasta las palabras de los expertos que nos hablan de un tema tan establecido y tan indiscutido como las vacunas. Entonces, bueno, creo que por ahí pasan algunos de los desafíos para el momento que vienen. Así que con esto, Tere, que espero haber terminado en tiempo y forma. Perfecto, Fer. Bueno, fuerte, ¿no? Tu aporte. Yo pensaba este tema de esta situación de emergencia, de crisis, de la que no hemos elegido estar, pero que no podemos escapar emocionalmente de lo que nos pasa. Quizás Fernando, que está en la trinchera, a pesar de que dice que no, de alguna manera comparte con nosotros la dificultad en relación a poder conceptualizar inclusive algunas de estas cuestiones cuando estás en la trinchera tomando decisiones. De cualquier manera, recupero, ¿no?, esta idea de poder, de la necesidad de tener información respetuosa, información masiva, el tema de la escala y el tema de la necesidad de tener esta información para la toma de decisiones. Por acá voy tirando, Lelia pregunta de qué hablamos cuando hablamos de Big Data, así ya te la voy dejando, Fer, para que por ahí podamos conceptualizar o si Pancho la quiere tomar. Y voy a presentar al siguiente panelista, agradeciendo muchísimo que hayan mantenido el tiempo. Pido que por favor cierren los micrófonos. Por favor, que cierren los micrófonos, gracias. Y le doy la bienvenida a Francisco Tamarit. Francisco, es un gusto y un honor tenerte en este conversatorio, en esta conversación ampliada, como me gusta decir a mí, para este tema tan candente, ¿no?, que Fernando trajo a las primeras pistas, atravesado emocionalmente como estamos todos por esta situación, ¿no?, que me parece la primera cuestión a poner sobre la mesa. Francisco es licenciado en Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Acá puso el año, pero yo no se lo voy a poner porque no vale la pena entrar en esos detalles, como yo tampoco pienso decir el mío. Tiene el grado de doctor en Ciencias del Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas de Río de Janeiro, Brasil. Es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Matemática, Astronomía,
Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador principal del CONICET, desempeñándose en el Instituto de Física Enrique Gaviola. Ha publicado numerosísimos trabajos científicos en revistas de circulación internacional, ha dirigido múltiples tesis de doctorado, tesinas de grado, etcétera, numerosas conferencias, cursos de grado, bueno, infinita cantidad de desarrollo académico. También fue presidente de la Asociación Física Argentina, decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del Directorio Nacional del CONICET. No sigo dando el currículum de Francisco porque me va a llevar los 15 minutos disponibles y me parece que es importantísimo contar con tus palabras en este momento. No digo para dar respuestas, porque creo que estos son tiempos de grandes interrogantes, y vuelvo a hablar de la crisis, porque me parece que esto nos está atravesando a todos, pero sí traer luz acerca de algunas de las cuestiones y los debates que hoy se dan en relación con estos temas. Adelante, Francisco. Bueno, muchas gracias María Teresa, al UNICEF Argentina, gracias Ornella, a Virginia que me ayudaron. Para mí es una alegría estar con Tomás y con Fernando, y también quiero agradecer a todos los que nos están escuchando para hablar de temas que son realmente muy importantes. Quiero contarles que así apenas me recibí. ¿Me escuchan bien? Apenas yo me recibí en el año 85, una pista de mi edad. Yo me dediqué a estudiar Machine Learning, o si quieren aprendizaje automático, o inteligencia artificial, basado en modelos neuronales, en un momento en que acababa de resurgir este campo que tiene muchas idas y vueltas, este campo que se fundó allá en los orígenes con Alan Turing, y me he dedicado a este tema con mucha pasión, y he tenido la oportunidad de ver este revival, este surgimiento importante que tuvo el área de la inteligencia artificial, básicamente a partir del año 2008, 2009, cuando la conjunción de ciertas técnicas computacionales, sumado al crecimiento de la velocidad de cálculo, pero sobre todo a la gran disponibilidad de datos que nosotros empezamos a tener hoy, hizo posible empezar a construir sistemas de computación que emulen muy bien lo que nosotros somos capaces de hacer nosotros y otras especies, ¿no?, en aquello que llamamos de una forma muy ambigua un comportamiento inteligente, ¿no? Entonces, quizá en aquellos años cuando yo comencé nunca imaginé que el Machine Learning iba a tener repercusión tan importante como que tiene. Y yo coincido con Fernando en que se sobredimensiona la capacidad del Machine Learning. No porque no sea importante, no porque no sea poderoso, sino porque atrás del Machine Learning también se hace hay toda una construcción de mecanismos de control que son realmente peligrosos y sobre el cual necesitamos debatir. Creo que es un tema que tiene que ver con la ética, que tiene que estar presente en los debates de quienes ayudamos a potenciar estas técnicas de inteligencia artificial. Hay una dimensión nueva que cobra la neurociencia. Ustedes habrán escuchado que ahora todo es neuro. Hay neuromarketing, hay neuropolítica, hay neurodiversión. Parece que la dimensión de lo neurológico nos invade a todos, y esto también nos pone a pensar en términos de las responsabilidades que esto conlleva. Una cosa es ocuparse de la bioética, de la neurociencia, una cosa es preguntarnos cuáles son las prácticas y los límites de investigar y de manipular sistemas neuronales, y en ese sentido hay muchos buenos logros. Por ejemplo, cada vez menos se usan animales para llevar adelante nuestras investigaciones, por ejemplo. Pero otra cosa es tener la pretensión de que la neurociencia va a venir a enseñarnos o a reemplazar a la ética. O sea, la idea de que vamos a poder construir una ética centrada en la neurociencia, ¿verdad? Y este tipo de aventuras a veces pueden ser un poco peligrosas y nos tienen que invitar a reflexionar sobre de qué estamos hablando.
claro que entender cómo funciona el cerebro nos va a mejorar nuestro entendimiento y nuestra comprensión sobre cuál es el origen último de nuestra actividad mental, eso que es tan difícil para nosotros de conceptualizar. Pero yo creo que de ninguna forma esto tendría que significar de poner todas las construcciones sociales que hemos hecho en términos de ciencia y filosofía a lo largo de la historia de la humanidad. Inclusive también incluiría el arte como un elemento fundamental. Digo esto porque a veces veo un manejo muy liviano de la inteligencia artificial, y en particular, esa liviandad es muy aplicada a la educación. Y esto a mí me produce realmente mucha sorpresa. Imaginar que podemos reemplazar el proceso educativo como un proceso de relación entre sujetos, por un vínculo entre los cerebros. Reemplazar a los sujetos por estos objetos que son nuestros cerebros, dejando de lado todos los debates y las construcciones que hemos hecho para llegar a tener hoy procesos educativos en la forma en que lo tenemos. Entonces, ese es un primer planteo que yo les quiero dejar. Me parece que se hace un mal uso de la idea de la neurociencia y de la idea de la inteligencia artificial cuando se pretende convencer a gente que no conoce del tema de que es posible reducir los procesos de enseñanza y aprendizaje a la regulación de los procesos cerebrales, ¿no? Esto se hace sobre todo a través de manipular los neurotransmisores, los fármacos y todo este tipo de cosas. Eso para mí es un gran engaño que algunos, incluso científicos, hacen hoy en día, de vender esto como algo accesible y posible. Después, en otras charlas, podemos discutir cuál es el nivel de reduccionismo que cada uno imagina tienen estas teorías neurológicas, pero lo podemos dejar para otro lado, otro momento. En términos de la crisis que nos produce la pandemia, yo coincido plenamente con Fernando, que la pandemia es mucho más terrible de lo que por ahí creemos nosotros, por el grado de contagio de la enfermedad, por el grado de morbilidad, por lo despreparado que encuentran los sistemas nacionales de salud como para poder tratarla. Por un montón de razones que no quiero volver a decir, yo coincido plenamente con Fernando en que esto nos obliga a tomar medidas extremadamente drásticas, extremadamente desagradables, entre ellas la cuarentena, y entre ellas, por ejemplo, el uso de estas aplicaciones. Y yo celebro lo que cuenta Fernando, de que vamos a poder acceder al código de esa aplicación, porque creo que es la forma más transparente de quitar cualquier duda. Como dice Fernando, hay planteos que pueden tener motivación intencionada para desacreditar el uso de una aplicación, pero también hay planteos que son lícitos, porque es necesario saber qué se hace con esos datos. Lo concreto, lo cierto es que nosotros, todos, con el uso de las nuevas tecnologías que compartimos, tenemos teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, tenemos heladeras inteligentes, autos inteligentes, tenemos lavarropas inteligentes. En el sentido, cuando decimos inteligente estamos exagerando, lo que estamos diciendo es que estamos dejando una huella digital terrible. Cada uno de nuestros actos es o puede ser registrado por gente a la cual nosotros no sabemos que le estamos confiando nuestros datos. Hace poquito me pasaba que yo quería bajar una aplicación que tiene una virtud. Uno saca una foto, por ejemplo, de un papel de cualquier forma y la aplicación acomoda el papel de la forma que uno le gustaría ver, ¿no? Acomoda las esquinas, reescala las letras. Entonces yo saco una foto rápida de una receta, pero con esa aplicación me la convierte en un papel bien enfocado y bien orientado. No encontré ninguna aplicación buena que no me exigiese, para usarla, el tener que compartir con ellas datos que no tienen nada que ver con lo que ella necesita ofrecerme a mí. La verdad que es indignante que esto suceda, pero también es cierto que la gente, de una forma muy responsable,
no se preocupa por estas cuestiones, no se preocupa. Y lo mismo pasa con las redes sociales, y lo mismo pasa con algunos servidores, con algunas páginas. Vamos dejando una huella de todo lo que hacemos. Cuando nos vamos a dormir, cuando tenemos mucha actividad, cuando nos gusta mirar la televisión, qué nos gusta leer, cómo escribimos, y el uso de esa información permite hacer buenas predicciones psicológicas sobre nosotros. Y nosotros somos seres, como pasa con los animales en general, que estamos evolutivamente preparados para hacer buenas predicciones psicológicas de los otros. Si no hacemos buenas predicciones psicológicas de quienes están cerca nuestro, fallamos, nos matan. Hace muchos miles de años nos hubieran matado. Entonces, esa huella digital en manos de gente que es malintencionada permite que pasen cosas como pasaron en las elecciones de Trump, o en la elección del Brexit, o en la elección de Bolsonaro, donde se monta una maquinaria que usa ilegalmente datos, como fue el caso de Brasil, con el uso de datos de WhatsApp por primera vez, en el cual es posible, utilizando algunos algoritmos, clasificarnos como si fuéramos consumidores solamente y vendernos ideas y conceptos como si nos estuvieran vendiendo una zapatilla, como si fueran problemas de mercadotecnia exclusivamente. Y esto nos pone en una situación extremadamente vulnerable como sociedad, porque los seres humanos como especie hemos desarrollado una capacidad mental de aprender. Estamos hechos para aprender, somos bichos culturales. Estamos preparados para creer en lo que se nos enseña desde que somos muy pequeños, sin cuestionarnos absolutamente todo lo que nos enseñan. Entonces, esto hace de nosotros sujetos potencialmente vulnerables a la hora de ser bombardeados con ofertas que no son genuinas y que no son legítimas. Y me parece que esto es otro dilema ético en el cual nosotros deberemos pensar. No es tanto la inteligencia artificial, sino el uso de qué se hace con estos datos. Porque no hay una inteligencia artificial poderosa si no disponemos de un conjunto de datos muy grande. Manejar grandes volúmenes de datos ha permitido desarrollar grandes tecnologías de la comunicación y del procesamiento. Imagínense que ustedes sacan fotos, ustedes graban, ustedes escuchan música, ustedes escriben, ustedes se comunican, forman redes a través de a quién visitan en las redes sociales, a quién le mandan un mensaje, a quién llaman por teléfono, quién los llama y quién les escribe, y toda esa información es extremadamente valiosa. Hace 10 años, 15 años, acceder a esa información requería contratar una empresa de estadística para que hiciera un relevamiento, y hoy toda esa información está disponible. Yo siento, como dice Fernando también, que la inteligencia artificial todavía no ha mostrado ser muy útil en esta pandemia. No digo que no ha hecho absolutamente nada, pero no vemos un uso adecuado de ese volumen de datos todavía. Todavía sigue siendo más útil la vieja tradición del modelado de sistemas dinámicos que hacen los epidemiólogos teóricos, los matemáticos principalmente, que con menos esfuerzo consiguen hacer predicciones sobre cómo va a evolucionar la pandemia, ajustando o analizando cómo fue la pandemia hasta el momento presente. Y no es que no haya datos, pero la inteligencia artificial, que ha mostrado ser tan útil para vendernos, para ofrecernos lo que a nosotros nos gusta, parece que no es tan útil todavía como para ayudarnos a encontrar acciones que nos puedan mitigar el daño que está produciendo la pandemia. Y hay un tercer elemento, para terminar, que yo quiero plantear, y es esta virtualización forzada que nos vimos involucrados todos los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes y los profesores. Y en este sentido, hay un debate muy grande en este momento sobre si esta virtualización es buena o es mala, si vino para quedarse
o no. Y yo en ese sentido, ustedes saben, tuve la oportunidad de ser coordinador de la Conferencia Regional de Educación Superior, hicimos un plan estratégico, todas las universidades de América Latina y el Caribe, públicas y privadas, se llama el Plan de Lima, porque lo aprobamos en el año 2019 en la ciudad de Lima, lo hicimos bajo el amparo de la UNESCO, y es notable como nuestra América Latina, en su agenda de ciencia y tecnología, no tiene incluidos los debates sobre el uso de nuevas tecnologías. Esto no significa que no se enseñen nuevas tecnologías, significa que en el proceso institucionalizado de gestionar la educación superior, no se termina de entender cómo la universidad, cómo la escuela va a ser impactada por estas nuevas tecnologías y cómo nosotros tenemos que atender a todos los niveles que estos desafíos nos imponen. Lamentablemente tengo que decir también que llama la atención que ni siquiera una tragedia como la del COVID, ni siquiera una tragedia como el COVID, fue capaz de hacernos pensar en una agenda de ciencia y técnica unificada en términos de América Latina y el Caribe. Aún en esta pandemia, cada región, cada país de la región decidió abordar sus estrategias de forma totalmente aislada, siempre en cooperación, una cooperación subsidiaria, diría yo, con los países del norte. Y este es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar. América Latina y el Caribe no son capaces de entender que el mundo del conocimiento tiene que ser parte de la solución de los problemas que tenemos y que una cosa sería abordar los desafíos de la región como una comunidad de 33 naciones con 480 millones de habitantes y otra como hace Europa, como hace las subregiones de Asia, como hace América del Norte, y otra cosa es seguir pensando en forma aislada, soberbia, egoísta, imaginando que cada nación en términos de conocimiento tiene que generar una relación virtuosa con los países centrales. Esto no es posible, esto no nos va a llevar a ninguna solución adecuada y es para mí urgente que nosotros abordemos los desafíos que nos impone el COVID y entre ellos, si quieren, cómo el COVID va a afectar a la educación en forma mancomunada, desde México hasta Chile y Argentina, incluyendo todos los países de nuestro Caribe. Porque no hay solución única para un país como Argentina, en un mundo dominado y controlado por mecanismos muy perversos, muy violentos, muy agresivos. A mí me hubiera gustado ver en esta pandemia también, como pasó en Europa, una actividad coordinada mucho más grande entre nuestras agencias de ciencia, tecnología, de educación superior, de educación básica, a la hora de dar respuestas a las necesidades que nos imponen. Bueno, por aquí quedo y dejo, si quedó algo sin entenderse, lo analizaremos en las preguntas. Les agradezco mucho. Gracias, Pancho. Realmente trae 3 desafíos importantes vinculados con las neurociencias, vinculados con la inteligencia artificial, trae paradojas y trae sobre todo alertas a tener en cuenta en relación con el aislamiento y con la necesidad de generar redes potentes de trabajo conjunto. No voy a entrar en comentarios ahora, así que le voy a dar la palabra para respetar los tiempos que teníamos estipulado a Tomás. Bueno, bienvenido Tomás. Tomás, una alegría que puedas compartir con nosotros en estos tiempos difíciles. Tomás es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario, periodista y por sobre todas las cosas, esto lo puso él, aclaro, un ser muy inquieto. Investiga filosofía de la mente y la psicología del sentido común, le gusta leer, escribir y dar clases, suele publicar artículos académicos en revistas nacionales y extranjeras, trabajó como profesor universitario en filosofía y letras de la UBA, en la Universidad de Itela, en la UCES, y en Twitter, porque es un alto tuitero que recomiendo que lo sigan, porque realmente
vale la pena, es Capitán Intriga. Así que adelante, Capitán, tiene sus minutos para conversar con nosotros. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a todos los que se sumaron, que son muchísimos, y a los que los van a ver estas discusiones, estos pensamientos un poco más tarde. Efectivamente, estudié filosofía, soy doctor en filosofía, y me gustó mucho lo que estuvo contando Francisco, porque, bueno, mi formación tradicional de doctorado fue acerca justamente de neurociencias y de una visión sobre ciertas arquitecturas cognitivas y la concepción preteórica de algunas áreas, y desde hace 3 años vengo trabajando sobre filosofía de la tecnología. Yo lo que traje desde el costado de la filosofía es algunas ideas previas que luego me gustaría ir cruzando con lo que estuvo surgiendo de parte de Fer y de Francisco. Por un lado, contarles que, bueno, uno a veces piensa que tecnología es solamente nuestro celular, último modelo, o que es alguna aplicación muy elaborada, pero no, en realidad la idea de la tecnología, que es mismo un campo que tiene sus propias discusiones y que también su definición muchas veces está cruzada por un montón de cuestiones. A veces se cree que incluso es previa a nosotros como Homo sapiens sapiens. Hay, por ejemplo, no sé, descubrimientos de algunos restos fósiles, por ejemplo, de animales prehistóricos que tienen marcados en un diente, por ejemplo, se encontró de la época de bronce marcas que indican, por ejemplo, las fases de la luna. Y esos no están hechos por Homo sapiens sapiens, sino por antepasados nuestros. Eso ya es un artefacto tecnológico. Es decir, para nosotros lo que vamos a entender como tecnología son estos artefactos que, a diferencia de los objetos que encontramos en la naturaleza, que no fueron creados por alguien, fueron creados con una finalidad, ¿no? Francisco traía la idea del arte. Bueno, justamente los artefactos hoy pueden ser estos dispositivos creados por el hombre y por las mujeres, pueden ser o bien obras de arte, que tienen una función muy distinta, o bien esta tecnología, estos artefactos técnicos, que son dispositivos creados con una función. En tanto son creados por una función, desde un calendario en un hueso prehistórico hasta nuestro teléfono celular, son el resultado de un diseño. Diseñar es tomar decisiones. Se piensa que se toman decisiones y se elige hacer algo y no hacer otras cosas. En ese sentido, nosotros desde la filosofía lo que venimos impulsando es algo que quizás ustedes sepan, pero que en general mucha gente que trabaja en tecnología o el público en general no tiene en cuenta, y es que la tecnología no es inocua en valores, no es que es moralmente neutra, sino que la tecnología tiene desde su diseño puestos valores, es decir, cada aplicación que usamos, cada artefacto que utilizamos, también cualquier tipo, un cuchillo, un martillo, un destornillador, todo eso tiene un montón de valores. Eso es importante porque a veces se piensa que la tecnología no es ni buena ni mala, sino es cómo lo usamos. Esos son debates que se han dado en el pasado y que nosotros hoy podemos decir que eso, digamos, de alguna manera ya está perimido, ya hay valores. Entonces es interesante, retomando algunas de las cosas que decía Francisco, también pensar cómo es la formación de estos programadores, cómo es la formación de estos ingenieros, cómo es la formación de estos cientistas de datos, ¿no? Personas que trabajan con la tecnología y que a veces parece que no se quieren meter en temas de ética. Esto se cruza con un montón de dimensiones éticas, muchas de las cuales estuvieron apareciendo hoy. Menciono solamente algunas para que las sepamos. Por un lado, la discusión acerca de la privacidad, es decir, acá, por ejemplo, en el chat hubo preguntas acerca de los datos, quién da los datos, quién los controla. Partimos todo de un problema. No siempre el consentimiento que damos a los datos es, podríamos decir, informado. Por ejemplo, para hacer esta reunión de Zoom, todos le hemos dado un tilde a los términos y condiciones de esta plataforma, y estoy seguro que ninguno de nosotros leyó todos. Me incluyo a mí que trabajo de esto. No todos estamos leyendo efectivamente cómo se van a usar los datos, qué es lo que va a pasar. Lo mismo que le sucedió a Francisco cuando se quiso descargar la aplicación para poder reacomodar las imágenes para que aparezcan los textos. Lo que dice la industria es, bueno, mira, Francisco, vos no quisiste poner plata. Entonces, la manera en que yo tengo para que esta aplicación que costó dinero desarrollar es que tus datos me los des en parte de pago.
y yo a partir de eso lo voy a poder monetizar. Uno puede aceptarlo o no, pero no todos tenemos quizás la paciencia de Francisco o su temple para resistirse a descargarlo. Esto sucede con todo, y hay muchísima bibliografía e investigaciones, incluso obras de arte, que te muestran cuán largos son esos términos y condiciones y cuánto tiempo nos llevaría. Así que los que les interese después puedo dejar algún par de links, y eso porque es interesante. Ese consentimiento no siempre es informado. Por otro lado, nosotros también tenemos que tener otra dimensión ética, y retomo lo que decía Fer al comienzo de este conversatorio, que tiene que ver con la explicabilidad. Es decir, nosotros, si por ejemplo el Estado va a utilizar tecnología para alguna de sus funciones y obligaciones que tiene sobre nosotros como ciudadanos, nosotros tenemos que exigir que nos puedan explicar cómo se utiliza. A veces lo que se habla en tecnología es de la caja negra. La caja negra en este sentido, es un espacio de lo que no se sabe qué sucede adentro. Uno de los famosos debates acerca del voto electrónico es que, por ejemplo, el software vinculado con esa función democrática básica tiene reglas o está regido, por ejemplo, por copyright o reglas vinculadas con los derechos de autor, y no se puede saber qué sucede ahí adentro. Pasa con los bancos. En muchos casos, por ejemplo, hay bancos que deciden si somos susceptibles de recibir, por ejemplo, algún crédito o no. Los que estuvimos usando home banking muchos de estos días nos aparecen, ¿no? Pop-ups que nos dicen, saca crédito, saca crédito. Ese número está surgiendo a partir de cálculos que hacen un algoritmo. Ahora, si nosotros vamos a pedir un crédito y se nos niega, es posible que las razones específicas de por qué se nos niega o no sean transparentes, porque involucran un montón de información. Como nos contó Francisco, la historia de la inteligencia artificial se remonta a muchos años atrás, y son muchos proyectos truncos. Uno puede pensar en la década del 50 con Alan Turing, uno puede pasar lo que pasó en los 90, todos proyectos que luego no fueron funcionando. Desde hace más o menos 10 años venimos con un proyecto que funciona. Parte de eso es el interés que tienen las compañías. Ahora, esa caja negra, nosotros como usuarios, en algunos casos deberíamos saberla. Cuando Fer dice, bueno, vamos a publicar el código fuente, es decir, las instrucciones o la receta que hay detrás de la aplicación, cuidar es un motivo de celebración, porque nosotros vamos a poder conocer cómo se usa eso. Una buena pregunta para pelearnos un poco, hacer un poco de intratables con Fernando, es saber si siempre fue el plan publicarla, o es justamente como él dijo, porque hubo mucha presión social, bien intencionada y malintencionada, para que ese código fuente se publique. Debería ser lo primero que se publica, no lo que se publica después de una semana o 10 días del anuncio. Lo podemos Estás dejar equivocado. Qué equivocado que estás. para ser intratables en un ratito. Porque, bueno, perdón. Para ser intratables, espera un poquito, Tomás. Así después le doy la palabra a Fer. Dale. Ayúdenme que no soy... Era un chiste. Después debatimos civilizadamente. Y después traigo 2 o 3 cosas más, y si quieren lo vamos abriendo, pero el tema de la explicabilidad es importante. Se cruzan muchos intereses, porque como les estamos contando, o les mencioné recién, también es cierto que en ocasiones esos desarrollos son privados y están regidos por otras normas vinculadas con el derecho de autor, y no siempre es fácil de saber. Por último, y después quiero meterme un poquito en algo sobre el aula, para hablar también un poco de educación, también tenemos que pensar en la accesibilidad, que es otra dimensión que es muy relevante. Nosotros nos parece, porque quizás, no conozco a todos los que están aquí, pero les cuento mis propios privilegios. Yo puedo ver, uso lentes, pero puedo ver, puedo eventualmente usar mis miembros para tipear, me pueden escuchar con mi propia voz, puedo moverme. Bueno, eso no es la norma para todas las personas. Entonces también es cierto que esa tecnología que realmente nos tiene que ayudar a mejorar en distintos aspectos, tiene que ser accesible a todos. Y ahí también se vuelven claras muchos cortocircuitos que hay. La semana pasada, por poner un ejemplo, estuve charlando por otra investigación que estoy haciendo con una persona con dificultades en su vista de Salta, que por ejemplo no pudo utilizar la aplicación para pedir empanadas. Su problema era, quería pedir empanadas, tiene, como muchas personas ciegas, distintas aplicaciones que le leen lo que pasa en pantalla. Él me contó, por ejemplo, yo chateo con él por WhatsApp. Lo que me contó Mauro es que, por ejemplo, la aplicación que le lee la pantalla de accesibilidad
fue aumentando y creciendo y aprendiendo tanto que, por ejemplo, lee los emojis. Si yo le mando un emoji, la aplicación le lee, le explica qué emoji usé yo, y él puede mandarme un emoji, pero por ejemplo, si quiere pedir empanada por pedido ya, por Rappi o por Globo, cualquiera de esas, no puede. Simplemente porque la aplicación no fue programada, no fue pensada con alguien que desde el momento mismo del diseño, retomando esto que decíamos al comienzo, cómo es importante que esas capas de problemáticas éticas arranquen desde la misma concepción de la tecnología, estén pensadas para alguien que, por ejemplo, no puede ver o no puede acceder de manera tradicional, como lo hacemos muchas personas, a la pantalla del teléfono. Esto no significa que tiene que ser un desarrollo completamente distinto, ni que es carísimo, ni que va a volver más pesada a la aplicación. Es simplemente pensar de entrada cómo estas capas éticas están vinculadas. Dicho todo esto, solo quiero agregar algunas cosas de mi propia experiencia como docente. Yo soy docente del 2006, pero en la Facultad en Filosofía y Letras, en la carrera de Filosofías, ahí en la UBA, y de 2012 participo, soy docente de un programa que quizás algunos de ustedes conocen, que se llama UBA 21, que es de educación a distancia, en una materia vinculada con la filosofía, y nosotros hemos pasado por un montón de aspectos. Hemos dado clases por Facebook, por YouTube, en un campus especial, más abiertas, menos abiertas. Hemos tenido materias o cursadas con 20.000 alumnos, no como 20.000, con 20.000 alumnos, y tuvimos que ir aprendiendo un montón de esto. La Universidad de Buenos Aires, al igual que muchas otras universidades nacionales y privadas, se toparon con la pandemia, y muchas de estas herramientas que estamos usando ya existían. Son pocas cosas las que se inventaron desde el COVID para acá. La aplicación Cuidar es una, pero el resto en realidad estamos todos utilizando material o recursos que ya existían. De vuelta, lo que nos tenemos que encontrar es que no siempre la misma irrupción de la tecnología es suficiente. Estamos aprendiendo a usarla, no todas las personas lo tienen, no todos los docentes lo tenemos. Quizás nos parece, o a veces yo veo comentarios como que la idea es que cada docente tiene su propia computadora personal, como si uno, quizás a alguno de ustedes le suceda, tiene que compartir su compu con su pareja, con la persona que viven, con sus hijos, que están también haciendo quizás colegio y clases de esa misma manera. Y la misma inclusión de tecnología no vuelve esto algo que sea automáticamente moderno o bien hecho. Tal como mencionaba Francisco, en muchas ocasiones parece que toda la modernización es simplemente incluir tecnología. La irrupción de las pantallas para muchos tiene muchos años, o sea, que haya personas con celulares en las clases, no sé, los que somos más viejos, que vivimos toda esa introducción, cuando yo empecé a dar clases, los smartphones eran muy poco populares, bueno, uno fue como también creando las propias estrategias. Yo al principio los prohibía, no me gustaba que hubiera celulares. Ya sobre el final me doy cuenta que mis alumnos tienen los textos en los celulares. Y lo que está pasando cuando un alumno está así, yo no sé si atrás está el PDF de lo cual estoy explicando, si está chateando, si está en Tinder buscando pareja, no me puedo saber. Pero fui como aprendiendo y tratando de saber cómo es. Cada institución también busca eso. Lo último que les quería decir, como para abrir la discusión, es algo que yo aprendí también con el tiempo, y es que hablar de tecnología pocas veces es hablar de tecnología, es hablar de otras cosas, que son las discusiones que estamos dando en este conversatorio y en los dos anteriores, es hablar de inclusión, de participación, de derechos, es hablar de democracia. Entonces, un poco la invitación que hago en mi rol de filósofo acá, quizás haya otros filósofos viendo esto, o filósofas, es también ponernos a pensar no solamente como usuarios de la tecnología, sino también en cuál es el rol que tenemos nosotros, nuestra responsabilidad a la hora de dar un tic en los términos y condiciones, a la hora de exigirles al Estado y a las compañías cómo se usa esa información que damos y a formarnos. Es difícil, es complicado, hay mucha para discutir sobre estas cuestiones de la tecnología. COVID-19, digamos, profundizó cosas que ya estaban dando vueltas en esto que a veces se llama como transformación digital, y lo cierto es que si uno ve pandemias que le sucedieron a la humanidad en el pasado, ninguna cambió radicalmente la situación de inequidad para nivelarla, sino que muchas veces la profundizó. Entonces, yo creo que es un buen momento para pensar si eventualmente podemos superar esta crisis sin haber profundizado las desigualdades, sino por lo menos acercarnos
a un mundo más justo. Eso es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, dejaste picando unas cuantas cosas, hablaste de desigualdad al final, desigualdad yo diría tiene que ver tanto con la brecha digital como con la brecha pedagógica que se está generando en un país donde 1 de cada 5 estudiantes de nivel primario no cuentan con acceso a Internet y en el nivel secundario casi el 16% no cuenta. Solo para tirar un dato y abrir el juego entre ustedes como para poder generar en los 20 minutos que nos quedan algo picante, al modo intratable, como dijiste, Tomás. Le voy a dar la palabra a Fernando en relación con esto que hablabas de la explicabilidad, de la y retomar un poco esta idea. Fer, ¿querés tomar la palabra o Sí, no? a ver, digo algunas cosas. Hace unos años cuando yo cuando trabajaba de desarrollador tenía un colega cuya frase cabecera es: nada es imposible para el hombre que no tiene que hacerlo. No es cierto que no haya un trade-off entre velocidad y posibilidades, digamos. A ver, algunas cosas voy a comentar. La idea de que el código de cuidar fuera abierto está desde mucho antes, está desde el primer momento, y el motivo por el cual no se hace es porque, a diferencia de una aplicación gilada, acá lo que no se quiere es que alguien saque un clon que imposte a la aplicación. O sea, cuando uno publica un código abierto, la idea es que cualquiera pueda recrear la misma aplicación. En este caso, eso dejaría a la ciudadanía en una situación de indefensión, ¿no? Porque esto es un certificado digital, entonces no se tiene que poder generar exactamente el mismo certificado. ¿Se pueden combinar las dos cosas? Sí, toma más tiempo. Entonces, cuando uno tiene equipos que trabajan 15 horas por día y están contra reloj, hay que priorizar. Una cosa hay que hacerla antes que la otra. Yo no conozco otro desarrollo que haya involucrado al Estado Nacional, a la Cámara de Empresas, al CONICET y a un organismo como la Fundación Sadowski, digo, en términos de transparencia, ¿no? Entonces, por eso me llama un poco la atención que se carguen las tintas sobre esta aplicación y no otra que la desarrolla andá a saber quién y es un solo ente, y no esta que tiene un espectro tan amplio, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante resaltarlo. Y Tomás, habías hecho algún otro comentario y me olvidé. Bueno, pero diría, le damos la palabra a Francisco. Perdón. Dale, Sí, dale. quiero hacer otra observación, que es la explicabilidad de por qué el Estado recolecta información. Me parece que es un valor indiscutible. Ahora, como todos los valores no son absolutos, ¿no? Digo, yo tengo los valores y los derechos, ¿no? Digo, yo tengo el derecho a circular, pero no me puedo meter en la casa de ustedes, porque hay otro derecho que es el de la propiedad privada o el espacio a la intimidad, etc. Los principios y los derechos, luego, cuando llegan a la realidad, bueno, interactúan entre sí y de esa interacción salen diferentes prioridades. Nunca son absolutos. La explicabilidad es un derecho que yo defiendo, defiendo. Lo que digo es que en esta pandemia nos encontramos con la necesidad de tomar decisiones rápidas para las cuales hace falta información, y es información que necesitaríamos ya tener. Y que la verdad es que para cuando tendríamos que haberla empezado a recolectar, no sabíamos si era tan importante. Yo con esto no estoy diciendo que haya que hacer eso, pero estoy planteando una dificultad real y objetiva. Me parece que lo que tenemos que pensar no es solo, el único desafío no es proteger el derecho a la privacidad de las personas, que es una necesidad. Eso hay que hacerlo, pero además hay que pensar en cómo se gestiona la crisis y cómo se brinda la posibilidad de tomar decisiones de manera rápida y de manera efectiva. Si yo tengo que hoy empezar a pensar en cómo voy a recolectar
detectar información de acá a 15 días para definirlo, para poder tenerla en 20 en una enfermedad que crece de manera exponencial, no, eso no es una solución. Eso es una antisolución al problema. No sirve. Entonces, tenemos unos desafíos como humanidad muy, muy difíciles. No sé cuál es la respuesta, pero entendamos el problema cabalmente. Ok, gracias Fer. Recomiendo en el chat la síntesis que acaba de hacer Marisa Álvarez de los 3 puntos centrales de esta conversación y le doy la palabra a Francisco. ¿Está? Ahí está. Sí, la verdad que también me gustó mucho lo que plantea Tomás, como me gustó lo que plantea Fede. Yo quiero aclarar al público que es muy interesante y muy lícito estos contrapuntos entre quien, como Fernando, que es un militante de la transparencia y del uso cuidadoso de los datos, hoy se encuentra en la posición de tener que colaborar para hacer una aplicación, y del otro lado Tomás, que es una especie de pensador y militante igual que Fede de los datos, que Fer de los datos, ¿no? Y creo que es muy interesante para mí, que estoy un poquito más cerca de Tomás, porque no tengo ninguna responsabilidad, digo como observador, ¿no? Poder saber que coincidimos con Fernando en el valor que tiene la privacidad. La pandemia sin duda nos pone un montón de dilemas. Ayer veía un montón de gente en el Obelisco que decía que no creía en la existencia del virus. Y yo me vuelvo loco, imagínense, soy un físico, pero bueno, tienen derecho a no creer en los virus. Tenemos un presidente en un país hermano como Brasil, Bolsonaro, que cree que la Tierra es plana. Y bueno, para un físico, imagínense lo que significa que un líder de un país tan importante crea que la Tierra es plana, que crea que las vacunas no sirven, que crea que su pueblo tiene que estar armado, pero bueno, son los dilemas que nos pone esta democracia. Entonces, es sano que en Argentina estemos discutiendo este tipo de cosas, cómo nos podemos cuidar. La gente, los ciudadanos, tenemos mucha desconfianza de los estados y no sé por qué somos tan permisivos con las grandes corporaciones de datos. Y esto es algo que me gustaría que cada uno reflexione. ¿Por qué son tan buenos con Google? ¿Por qué son tan buenos con Facebook? ¿Por qué son tan buenos con Amazon? ¿Y por qué son tan desconfiados de los estados? Y debe tener que ver con un problema de proximidad, de imaginarse que uno frente al poder de, yo como Pancho, frente a Google, bueno, no soy nada. Yo frente al Estado Nacional no soy nada, pero yo frente a mi consorcio o frente a las autoridades de mi facultad, bueno, me empiezo a sentir un poquito más, la proximidad con el que maneja los datos me hace tener mayor desconfianza. Pero lo que a mí me gustaría, y es lo que va a pasar, es que estas cosas se debatan y sean muy participativas. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, lo digo en términos de crítica, quizás esté muy equivocado, yo hablo de una dimensión latinoamericana que está totalmente ausente. Fíjense, nosotros hablamos la misma lengua que en México, que en Guatemala, y nosotros hemos sido incapaces en todos estos años de generar un espacio de compartir la tecnología de la educación, ¿no? En Europa se comparte, dentro de Brasil hay lo que se llama una universidad abierta. Nosotros somos incapaces de compartir. Aquella impronta que nos dejaba la colonia, que se tradujo en las guerras de la independencia, no la hemos podido superar. Y déjenme que les diga que yo visualizo eso inclusive a nivel nacional, porque me parece que en términos de políticas públicas, en lo que refiere al COVID, el interior está totalmente ausente. Está totalmente ausente. Las cosas se hacen con la uva, quizás me equivoco, pero ni Córdoba, ni Santa Fe, ni Mendoza, ni San Juan, ni San Luis, ni Tucumán, no tenemos injerencia. Parece que hay dos gobernadores, Kicillof y el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Larreta. El interior está aparentemente pintado, aún admitiendo la magnitud de la crisis que tiene AMBA, nosotros entendemos. Pero se ha convocado un conjunto de especialistas en pandemia y se excluyó a la gente de Córdoba y a la gente de Salta. Es raro llamar esto, y esto nos tiene que llamar a la reflexión sobre la necesidad de atender a todo el territorio nacional, ¿no? Y que no es lícito en un país federal que alguien diga
no te preocupes, como me dijo un funcionario, no te preocupes que nosotros vamos a pensar en lo que necesita Córdoba. No es eso lo que los cordobeses queremos. Los cordobeses queremos ser actores de la construcción de la ciudadanía, atendiendo a nuestra realidad local, pero también atendiendo a la construcción de una ciudadanía nacional, ¿no? Entonces, yo llamo a la reflexión sobre la falta de articulación para atender a la pandemia. Otra vez, hablo desde el punto de vista de lo científico, no hablo de la salud y de eso, ¿no? Para hacerlo en forma mancomunada. Nosotros, por ejemplo, no tenemos todavía espacios de articulación de las experiencias de virtualidad. Se están construyendo recién ahora. Hay una pregunta de Carlos que dice, ¿qué experiencias hay de inteligencia artificial aplicada a la educación? Hay muy pocas, y algunas realmente a mí no me satisfacen para nada. Pero hay algunas que son muy valiosas. Hay mucha gente que está pensando cómo enseñar a programar a niños y niñas del nivel inicial y primario, y para mí eso es algo fundamental. Nosotros tenemos que tratar de fomentar la enseñanza de la programación en edades muy tempranas, y eso requiere también trabajar sobre los padres, sobre las madres, sobre los núcleos familiares, ¿no? No, traía esto a colación porque la pandemia es un buen ejercicio también para las neurociencias, porque nos plantea un montón de dilemas que quienes pensamos mucho en la moralidad, ¿no? En el origen del debate entre el bien y el mal, que es un tema muy interesante, cómo los humanos empezamos a clasificar las cosas como buenas o malas, y para estudiar eso se han construido a lo largo de la historia muchos dilemas, ¿no? Filosóficos. Tomás seguramente sabe más de esto que yo. Ahora le voy a dar la palabra, sí. Esos dilemas los estamos viviendo en carne propia. Una cosa es hacerse una pregunta, ¿qué pasaría si me toca pasar esto? Y hoy estamos pasando esas cosas. O sea, espero que la humanidad, aunque no tengo muchas esperanzas, aprenda de esto y salgamos un poco mejor como humanos de todo este padecimiento que nos toca pasar. Gracias, Francisco. Datos y privacidad, pensar lo político, las tecnologías no son neutras, dijiste Tomás, y de agendas de desarrollo a nivel regional, planteó Francisco. Te doy la palabra, Tomás, para ir cerrando. Nada, realmente como dijo Fernando y como dijo Francisco, es cierto que nuestra actitud hacia los estados parece ser muy distinta a la actitud de las grandes empresas. La mayor parte de las plataformas que utilizamos todos los días son de muy pocas empresas globales. A veces es muy difícil tener la instancia de apelación, esa famosa caja negra que yo les decía, esa idea de que uno no puede tener explicabilidad de lo que sucede, se agrava muchísimo. A nosotros nos pasó, porque también se cruzan un montón de dimensiones. Cuando hace un par de años empezamos a hacer los videos que yo les contaba educativos, yo y un par de compañeros nos opusimos a que se estuvieran en Facebook o en YouTube, porque nosotros teníamos un campus que era de un código abierto, una plataforma que había desarrollado la misma Universidad de Buenos Aires. Empezamos a subirlos ahí, era nuestra fuerza de trabajo, era nuestra cara, era nuestro conocimiento, nuestro talento, lo bueno que poníamos, y sin embargo los estudiantes no respondieron bien. Una vez que esos videos los pasamos a plataformas donde ellos estaban, como YouTube y Facebook, lo que pasó fue que ahí fueron vistos, fueron entendidos, fueron utilizados, lo cual también nos trajo muchas discusiones internas, porque realmente, insisto, digamos, para los que son docentes que están acá, imagínense que su fuerza de trabajo, las clases que dan, de golpe, al estar en esos espacios que son abiertos, que cualquiera puede ver, y que además no constituyen, no son tuyos, los videos una vez que los subís, o sea, uno en estos términos y condiciones empieza a ceder derechos de imagen. La verdad que nos trajo muchas discusiones que no están saldadas y que siguen estando hoy a la hora de poder tenerlo. Hago un comentario más y ya le damos el coso. Yo creo que la función del filósofo y la filósofa es un poco como un tábano, es molestar y es preguntarnos. Yo creo que también estamos dentro de una gestión que se vio, que utilizó comentarios de redes sociales para hostigar a personas o hacerles preguntas o ir a llevar la fuerza de seguridad.
hace muy poquito con el patrullaje, y sucedió en la gestión anterior, que metió presa a personas por sus comentarios en redes sociales. Así que a mí me parece normal preguntarse mucho qué es lo que sucede con nuestros datos y qué es lo que está pasando. Para mí un caso que, si quieren, si no lo conocen, para investigar, muy impresionante, en Salta, en la gestión anterior, en el gobierno provincial, hicieron un acuerdo millonario con Microsoft, con un algoritmo que, tal como se lo vendió públicamente, podía predecir con el 86% de probabilidades de certeza qué niña soy, literal, con nombre, apellido y DNI y dirección, lo pueden googlear, y iban a ser madres adolescentes. Como si además fuese que una madre adolescente, nada, como si fuese un tornado, ¿no? Nos preparamos por un tornado, nos preparamos como que eso iba a pasar con niñas y con adolescentes, como si no hubiera cultura de violación, como si no hubiera ahí problemas de falta de aplicación de la ESI, con miles de cosas. Y eso lo hizo Microsoft y lo hizo el gobierno provincial, y pasaban por los canales nacionales contándolos bajo la idea de que íbamos a ser eficientes, o que ese Estado iba a ser eficiente, como era eficiente una gran compañía privada internacional. Entonces, en ese sentido, me parece que está bien empezar a preguntarnos, y quizás no es la manera en que lo presentó Fernando, por favor, pero a veces uno ve que parece que la discusión es, bueno, ¿cuánta privacidad querés ceder para poder estar sano? Esa es una dicotomía que es falsa, y que me parece bien que nosotros empezamos a tratar de romperla. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Se puso sumamente interesante el debate. Yo creo que estos son tiempos que la pandemia nos pone en esa situación, la crisis nos pone en esa situación de revisar nuestras propias creencias y por dónde estamos planteando las cuestiones. Y si lo vemos a nivel de la educación, en este conversatorio tenemos muchos docentes, profesores, maestros, que están inclusive recién compartiendo algunas experiencias vinculadas con los distintos niveles educativos, que se preguntan en un punto por qué tenemos que estar al tanto de estos debates, ¿no? Y de alguna manera parte de lo que estamos haciendo desde Generación Única y desde el liderazgo de UNICEF es plantear estos debates para poder ser conscientes de qué es lo que hay detrás de muchas de las decisiones que se toman, a veces acríticamente, endiosando la tecnología, no poniendo en valor que en definitiva una clase es mucho más que un desarrollo tecnológico, es mucho más que contenidos y procedimientos, y que habla de una mirada, yo diría, mucho más humanizada hoy, y que la pandemia y la crisis ha puesto en evidencia. Yo creo que estos son tiempos, efectivamente, de la construcción colectiva, de priorizar la solidaridad y la cooperación entre países, entre provincias, entre jurisdicciones, entre localidades y entre cada uno de nosotros. Yo creo que esto es lo que ha puesto en evidencia la importancia de las redes, la importancia de estar juntos, esta idea de que esto no nos salvamos solos. Yo creo que Fernando, cuando inicia desde esta mirada, desde la trinchera, que me parece muy valiosa, y pone también en el lugar de los hacedores, de los que están resolviendo una solución a escala. Pero también es importante desde la mirada de Francisco, es decir, desde los científicos, desde qué es lo que se está pensando desde ese lugar, y él habla también del valor de lo político. Y también Tomás, que desde la filosofía y desde un comunicador también, yo creo que esto es un momento muy importante para la divulgación de muchas de estas cuestiones, y que esto es algo importante a tener en cuenta, puso, yo diría, la frutilla de la torta para generar esto, que no es simplemente un conversatorio donde cada uno va diciendo lo mismo de una manera diferente, sino que se van viendo las distintas aristas, en esto que podemos llamar la construcción intersubjetiva de lo que estamos haciendo. Agradecer muchísimo, yo creo que esto nos hace bien estar juntos, pero además nos hace bien construir conocimiento y poder trabajar desde estas distintas dimensiones. Quiero también aclarar que hoy Cora Steinberg, la especialista de
de Educación de UNICEF, no pudo acompañarnos. Estos son tiempos, como decía Fernando, de estar en muchísimas cosas al mismo tiempo. Core está con otra responsabilidad en este momento, pero por supuesto lo va a mirar y escuchar diferido, y va a compartir sus impresiones con cada uno de nosotros. Bueno, por mi parte nada más, ha sido un placer tratar de moderar la conversación. Los quiero mucho a los cuatro, a Ornella, a Francisco, a Fernando y a Tomás. Creo que estos son tiempos también de priorizar lo emocional, como dije al comienzo. Esta pandemia nos pone también en una situación de poder acompañarnos, de poder pensar instancias a través de la virtualidad, como estamos pudiendo hacer, pero donde también se ponga de alguna manera la amorosidad, ¿no? Que tiene que ver con mucho de lo que hacemos como docentes en nuestras clases, con nuestros alumnos. Casi todos los que estamos acá damos clase, y esto me parece que también lo quiero poner en valor, porque es el esfuerzo que están haciendo muchos de nuestros profes, de nuestros maestros y maestras, para poder seguir sosteniendo la educación y para poder seguir educando. Así que con esto me despido, muchísimas gracias a todos, y seguimos en nuestras conversaciones ampliadas. Muchas gracias, María Teresa. Gracias, adiós, hasta luego. Chao. Gracias. Chao, hasta luego. María Teresa, quizás puedas guardar después los comentarios del chat. Sí, se guarda todo, Francisco, y te lo podemos mandar, lo podemos compartir a los tres, porque también hubo algunos comentarios muy interesantes. Acá Carolina levanta esto de lo federal en la resolución de las soluciones de la pandemia, y yo diría que es algo que no es solo en relación con la pandemia, ¿no? Me parece muy, muy central esto que vos trajiste de las redes de contenidos, las redes de conocimiento. Creo que en el caso de educación, cuando estaba la RELPE, que era la red que se trabajaba justamente en relación con los países de América Latina, fue una política sumamente interesante. Ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, veo que seguimos conversando. Orne, no sé si No, justo más. Tere, esto que traías, ¿no? Me parece súper interesante de pensar que desde el área educativa, el sector educativo, el trabajo colaborativo entre las provincias, sobre todo por el espíritu del Consejo Federal de Educación, es algo que históricamente se viene haciendo y que en este contexto se ha fortalecido mucho, y también el aporte que estamos haciendo desde UNICEF para que el Ministro de Educación, el Ministerio de Educación esté en contacto con los ministerios de Iberoamérica. Creo que es algo que puede ser inspirador para otros sectores, ¿no? Y otras áreas de desarrollo, sobre todo la científico-tecnológica que mencionaba Francisco. Pero nada, me quedé así súper atenta a toda esta discusión que me parece clave para pensar políticas educativas y para pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de Big Data, inteligencia artificial en la educación, ¿no? Como estas cosas que a lo mejor parecen ajenas, en realidad están súper involucradas en el día a día de las escuelas también. Tal cual. Lo sabés bien vos, Orne, con las secundarias rurales mediadas por tecnología, donde ahí se pone en evidencia mucho de achicamiento de la brecha digital, pero sobre todo de la brecha pedagógica. Que ese es el desafío que tenemos por delante, no perder más estudiantes de los que ya perdemos en relación con los procesos educativos, y que es necesario atender en la pospandemia a aquellos que van a quedar excluidos del sistema educativo. Yo creo que esto es uno de los desafíos más importantes que tenemos, de poder garantizar que se queden en las instituciones educativas y que puedan seguir accediendo al conocimiento. Creo que son desafíos políticos, desafíos educativos y por supuesto también desafíos tecnológicos, de cómo estamos concibiendo la importancia de la tecnología en este proceso. Y aquí traigo algo que presentó Laura Marés cuando estuvo en nuestro conversatorio, en el primero, creo, ya no me acuerdo si fue el primero o el segundo, donde planteó la presentación del plan Juana Manso, de conectividad de dispositivos tecnológicos para los estudiantes, y también de esta gran plataforma federal que se está desarrollando para justamente colaborar en el desarrollo del achicamiento de las brechas pedagógicas y digitales.
Así que bueno, con esto nos despedimos, gracias a cada uno de ustedes, y seguimos conversando.